Mosaico, una dosis de opinión. Una dosis de opinión. Mosaico, el rompecabezas que arma cada pieza de la información. Cada pieza de la información. Donde compartimos el culto de la opinión en el juego de una conversación. En Manía comienza el arte de armar tu propio mosaico. Un puzzle de opinión, siempre en tus oídos. Bienvenidos a un nuevo mosaico. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente reunidos hoy martes 31 de enero, terminando este primer mes del año. Muy bien, hoy día vamos a compartir algunos datos muy interesantes, como por ejemplo a veces no hablamos que hay terapias alternativas que hacen bien para rehabilitaciones. Ustedes han escuchado lo que es la equinoterapia, que es un tratamiento que basado en el movimiento de los caballos se logra las respuestas deseadas, especialmente en función a personas que tengan alguna discapacidad. Y bueno, la parte positiva es que estudiantes del tercero y cuarto año de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad O'Higgins, o conocida como la UOH, realizaron una práctica curricular en el Centro El UNEI de Quinta de Tilcoco. Así que miren qué interesante que estos profesionales que se están preparando aquí en la región, en una universidad de nuestra región, también tengan la posibilidad que cuenten con estos lugares donde pueden ir a aplicar lo que ya están aprendiendo. Y también, ¿qué pasó? Un día como hoy, 31 de enero, se celebra el Día Internacional del Mago. Mire qué entretenido. Una fecha emblemática para reivindicar la profesión de estos artistas. Pero no solamente el calendario nos dice que es el Día del Mago, también para aquellos creyentes de la religión. Bueno, hoy día, también 31 de enero, se conmemora la muerte de San Juan de Bosco, que fue un sacerdote italiano, fundador de la Orden Salesiana. Y hoy día vamos a estar conversando, entramos a la arena política. ¿Qué pasa con el movimiento Amarillos por Chile, que fue clave en el plebiscito de salida? Unos lo interpretan como que incluso dio el golpe de gracia para cambiar la historia de Chile, ya que con votos de centro y votos de la izquierda mismo se logra un contundente resultado, donde pidan la posibilidad de avanzar en una constitución que en el último tiempo, mientras se duró ese proceso, la gente en general comenzó a opinar que era de su desagrado en la forma como los convencionales abordaban esta profundidad de esta génesis de lo que es una constitución en Chile. Hoy día vamos a estar conversando con una líder nacional de Amarillos. Enseguida les presentamos de quién se trata. En Manía seguimos con Mosaico Prime, porque en Manía hacemos comuna y comunidad con cada invitado. En Manía esto es Mosaico, siempre en tus oídos. Nos acompaña Pilar Peña Dardillón, cientista política, directora del posgrado de la Facultad de Educación en la Universidad San Sebastián y vicepresidenta de Amarillos por Chile. Pilar, bienvenida a la región de O'Higgins, ¿cómo estás? Hola Eli, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un gusto poder compartir con las personas de la región de O'Higgins hoy día en esta calurosa tarde, ¿cierto? Tremendísima, pero sofocante. Lo bueno es que la próxima semana vamos a adelantar un horario del programa, así que esperamos que nos permita trabajar con más rato con aire acondicionado, porque de verdad está sofocante. Pero me imagino, Pilar, también a ustedes les toca hacer harta calle, harto terreno. ¿En qué está en este minuto Amarillos por Chile? ¿En qué trabajo de calle o de terreno está realizando? Bueno, nosotros somos, como tú sabes, un partido en formación. Como contaste en la introducción, nacimos desde un descontento ciudadano importante. En febrero, en febrero, a fines de febrero, nosotros vamos a cumplir un año de nacimiento del movimiento Amarillos por Chile, cuando en esa oportunidad iniciamos el trabajo de levantar nuestras alertas amarillas respecto al debate que se estaba dando dentro de la convención, cuando nadie se atrevía a decir nada, especialmente la centroizquierda tenía un silencio rotundo, y nosotros levantamos la voz y nace el movimiento Amarillos por Chile con sus alertas amarillas, luego con su alerta máxima, su alerta roja, etcétera, hasta que optamos por apoyar la opción del rechazo y contribuimos al triunfo contundente de esa posición. Luego de eso, yo te diría, Eli, que fue algo más o menos natural la idea de transformarnos en un partido político, ya que las condiciones que estábamos siendo organizaciones de la sociedad civil no teníamos ninguna posibilidad de ingerir en el trabajo que venía hacia adelante, en el compromiso de tener una nueva constitución.
Así que nos embarcamos en esa tarea y estamos bajo los 200 días que nos establece el servicio electoral para formarnos como partido político. Tenemos plazo hasta mayo y estamos en terreno, estamos en todas las regiones presentes, juntando las adhesiones, las firmas, tal como dices tú, en la calle, mucho trabajo de reuniones, conversatorios políticos. Se han conformado directivas regionales. En el caso de la región de O'Higgins está una consolidada directiva en la que participa Alex Becerra, Ailí Correa, Juan Carlos Meléndez, Víctor Valentino, Pablo Zúñiga y Francisco Videla, quienes están muy activos ahí en la región haciendo el trabajo para que podamos ser partido. Pilar, dentro de toda esta organización les ha costado también enfrentar al mundo político amarillos, una porque también se les cuestiona o se les acusa que por qué han estado un poco lentos en la conformación de haberse convertido en un partido, y también llamó mucho la atención que a pesar de ustedes tener, bien podríamos decirlo, una tajada muy interesante de electorado, a pesar de eso ustedes no van a estar presentes en el debate constitucional porque no tienen candidatos. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la señal que quieren dar con eso? A ver, lo primero que te quiero responder es lo que dijiste de que nos han cuestionado, nos han dicho distintas cosas. La verdad es que lamentablemente los amarillos estamos un poco acostumbrados a que nos traten mal. O sea, somos un grupo que le ha incomodado a muchos desde que nacimos. Desde que marcamos nuestra posición, le incomodamos a mucha gente, especialmente de la izquierda o la centroizquierda, por nuestra posición crítica respecto al proceso constitucional, lo que te decía anteriormente. Luego, por supuesto, que fuimos muy criticados por distintos sectores, también del mismo bando, por decirlo, cuando optamos por la posición del rechazo. Y finalmente también nos criticaron mucho cuando marcamos una posición distinta en la mesa de diálogo constitucional sobre el rol que debían tener el Congreso a través de los expertos. Entonces, en realidad nosotros estamos un poco acostumbrados a las críticas, pero finalmente también nos critican porque somos una fuerza política importante en el país que nos hemos consolidado bastante bien en un año. Respecto de la decisión de no llevar candidato, es una decisión pensada y bien masticada, porque nosotros tenemos una prioridad hoy en día que es formarnos como partido político. Nosotros asumimos un compromiso con la ciudadanía que fue tener una nueva y buena constitución y consideramos que en ese punto hemos contribuido bastante. Y ahora ya existe un segundo proceso que está con su bordes bien definidos. Nosotros también contribuimos en eso. Entonces, en ese compromiso sentimos que hemos contribuido y que lo vamos a seguir haciendo desde afuera, también con nuestra alerta amarilla y con el rol que podamos cumplir. Sin embargo, nosotros tenemos una prioridad ahora que es formarnos como partido político. Y tú, Eli, debes saber que hacer una estrategia electoral es tan compleja que nosotros, la verdad es que no podemos desgastarnos, no tenemos tiempo ni energía para estar trabajando en dos líneas. O sea, no podemos montar una estrategia electoral en el país para llevar candidatos y a la vez estar juntando firmas para formarnos como partido político. Así que decidimos enfocarnos en esa segunda tarea, que tal como tú dices, ha sido difícil, ha sido más lenta de lo que pensamos, por lo tanto estamos trabajando full máquina para que eso pueda suceder. Pilar, dentro de tu mirada nacional y también como dentro de este movimiento muy emergente bajo una realidad muy potente en nuestro país, se anuncia que había la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet irrumpa en este escenario y hoy día, y eso los del Partido Socialista Demócrata hacían un anuncio de que había esa posibilidad, que estaba la disposición de la ex vicepresidenta, pero hoy día finalmente se confirma que al parecer nadie la quiso o nadie la consideró para que sea parte de este proceso. ¿Ustedes cómo interpretan también eso y cuánto significa en que pasaría a ser un aporte que ella mejor en esta vuelta no estaría presente, dejar que evolucione de otra forma en esta oportunidad la democracia? ¿Qué opinan ustedes como amarillos? Bueno, la verdad es que ese es un debate que están teniendo los partidos hoy en día, ¿cierto? El tema de las dos listas al final se está zanjando por esa opción. Y bueno, los que están adentro de esas posiciones me imagino que están preocupados porque pueden perder cierta fuerza política, ¿cierto? Sin embargo, tiene una cuota de sensatez lo que están haciendo. O sea, el gobierno actualmente tiene dos almas y eso se va a ver reflejado en las dos listas que pretenden llevar.
No, la verdad es que desconozco qué fue lo que pasó durante el día con la presidenta Bachelet. Como te comentaba, andaba en la mañana en unas actividades académicas y no estoy al tanto de lo que puede haber pasado con ellos, pero sí considero que están un poco entrampados en una discusión política compleja. La decisión que va a tomar el oficialismo respecto a la construcción de sus listas es algo que puede marcar un antes y un después en la ruta que está trazando el gobierno. Por lo tanto, no es menor lo que pueda pasar en la decisión electoral de la convención. Además que tú veas a la oposición ordenada, en cierto sentido, excepto republicanos, que siempre está un poco ajeno, que no cree en el proceso, y va a ir con sus candidatos aparte, pero el resto de la oposición está bastante ordenada. Por lo tanto, si pensaban meter un gol con la presidenta Bachelet y se les cayó durante el día, me parece aún más lamentable respecto al debate y a la crisis que pueden estar teniendo actualmente el oficialismo. Ahora, Pilar, siempre cuando se comenzó a conocer el movimiento Amarillos por Chile, tenía una connotación, como tú lo decías al inicio, muy de tendencia de izquierda, pero sin embargo ustedes han ido aglutinando personas de centro, pero causa novedad y cómo también, y entiendo que ya firmó, imagínense, un exministro de la derecha del gobierno Piñera, Jaime Mañalich, que duramente fue cuestionado incluso por... me acuerdo tanto la ministra que salió, la ministra de Estado, que era la presidenta del Colegio de Médicos, Isquia Siches, muy cuestionado, estuvo a la sombra con una acusación constitucional, alguien que tildado como drástico, duro, enérgico y de derecha, pero sin embargo entiendo hoy día firmó ya por Amarillos. ¿Cómo ustedes también lo reciben y cuánto aporte sería para Amarillos por Chile? Mira, respecto de lo primero, que tú dices que nosotros nacimos más bien como un movimiento de izquierda, la verdad es que no, porque el amarillismo es muy plural y ha sido plural desde el principio. Nosotros, la primera carta amarilla la firmaron 74 personas y luego se masificó un movimiento, pero muy rápidamente. O sea, el primer día firmaron 2.000 personas, 3.000, 4.000 y llegamos a los 70.000 adherentes de la causa del movimiento amarillo. Y dentro de eso, Eli, yo te diría que hay personas del amplio espectro político. Nosotros a veces tratamos de evitar hablar del centro porque no confunde, no se entiende bien lo que es el centro, sino que nos gusta hablar del amplio espacio del reformismo democrático. Y eso es un péndulo amplio entre la centro derecha y la centro izquierda. Y en definiciones más ideológicas, y en nuestra declaración de principios también nosotros rescatamos y valoramos el legado de la exconcertación, pero también entendemos que ha llegado un punto en nuestra historia en donde existen corrientes políticas, las más importantes de los últimos 200 años, que es el liberalismo social, el humanismo cristiano y la socialdemocracia, que tienen muchos puntos en común y muchos principios en común. Y ha llegado el momento en que estas tres corrientes puedan confluir en un espacio democrático donde lo importante aquí es velar por la democracia siempre y alejarse de los extremos y el populismo y de la polarización que la vemos a la orden del día. Por lo tanto, volviendo al punto, el amarillismo es completamente plural. Tú vas a encontrar personas de centro derecha y de centro izquierda. Y en esa lógica fue que entró Amarillo el exministro Mañalich hace algunas semanas. La verdad es que nosotros en Amarillo recibimos a cualquier persona que adhiera a nuestros principios. Perfecto. Y si el exministro Mañalich adhiere a nuestros principios, bienvenido sea. Ahora, no, dímelo. Sí, quería dejarte planteada una inquietud. Vamos a escuchar algo de música. Tú hoy día estuviste en una jornada, me mencionabas minutos atrás, escuchando a un politólogo que en realidad la presencia de la academia, cuando te va dando estas orientaciones, estudios de qué es lo que está pasando para poder entender este fenómeno social que ocurre en Chile, quiero dejarte planteado si este consenso de Amarillo, que fue muy amplio, no solamente de izquierda, sino gente de derecha, esto es en respuesta a porque llegamos a una crisis profunda que la misma entre supuestas oposiciones que podían ser tuvieron que unirse como para que finalmente no se terminara parte de lo que ya se había construido, parte del modelo que se había construido en Chile, parte de la historia republicana que había tenido Chile. Nos gustaría que a la vuelta nos pudieras responder esa consulta y entrar de lleno qué va a pasar también con Amarillos en la región de O'Higgins, que se viene muy potente el trabajo político. ¿Ya? Okay. Así que nuestro invitado es Jarabe de Palo, eso que tú me das. Eso que tú me das es
mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias. Mosaico, siempre en tus oídos. Seguimos conversando el día de hoy en Mosaico, algo de política, de cómo se va a venir el escenario en nuestra región, también junto y de la mano con Amarillos por Chile. Hoy nos acompaña Pilar Peña de Jong, quien es cientista política y directora del posgrado de la Facultad de Educación en la Universidad de San Sebastián y además vicepresidenta de Amarillos por Chile. Muy bien, habíamos comentado y dejado una consulta, Pilar, referente que si esta amplitud, ¿no, verdad?, que tienen ustedes de frente a este consenso, respondió también a una profunda crisis que se dio en su minuto para que las mismas personas de tendencias de derecha o de izquierda se hayan unido para no dejar de lado la historia republicana que había tenido Chile. Bueno, mira, por cierto que sí, porque el movimiento amarillo viene a dar un espacio, lo que yo te decía anteriormente, el amplio espacio al reformismo democrático, que es un amplio péndulo entre la centro derecha y la centro izquierda. En un contexto, Eli, de profunda división, hay que considerar que en América Latina, por lo menos, en el año 2019 fue el año de mayores protestas históricamente, donde más protestas se generaron y un aumento considerable de la polarización. Es lo que pasó en Brasil en las últimas semanas, ¿cierto? Y eso tiene un problema más de fondo que se han medido últimamente en las encuestas, que tiene que ver con los niveles de confianza. O sea,
tenemos en los últimos 10 años un profundo deterioro de los niveles de confianza y especialmente de la confianza hacia la política. Tanto así que tú tienes que acordar que en la última encuesta CEP salió un dato estremecedor que tiene que ver con que hay entre los que estaban medianamente de acuerdo, sumaba un poco más de un 40% de las personas que evalúan poder tener un gobierno de carácter más autoritario para poder tener ciertos niveles de seguridad o de garantía económica. Entonces eso es muy riesgoso. En ese contexto, si no hay además confianza en la política y en la democracia, tampoco puede haber desarrollo económico o desarrollo social. Por lo tanto, es algo de que la política tiene que hacerse cargo. Y nosotros al menos queremos consolidar un espacio que pueda ir en esa línea respecto de la confianza, respecto de una consolidación política que tenga características de hacer las cosas de manera más moderada, más paulatina, con cierta seriedad. Pilar, dentro de todo no salió favorable para el gobierno el hecho que hubiera un plebiscito de salida con un resultado de rechazo absoluto y muy amplio, pero esto, ¿hasta dónde puede dar las medidas que el gobierno puede sacar adelante? Porque si bien es cierto, tú haces un punto de comparación, tal vez era cuestión de mirar para el lado lo que estaba pasando en otros países, pero por ejemplo, así todo sacó adelante y todos hablan que eran compromisos de campaña, como por ejemplo haber cumplido con el indulto otorgado a los presos políticos, que así se llamaron en su minuto, y que al final del día nos dimos cuenta que no todos eran presos políticos, y eso ha generado un descontento mayor. ¿Hasta dónde llega el presidente Boric con la paga de compromisos que ustedes vean que va a tener la potestad y que va generando también un cierto sentido de inestabilidad al interior, ¿no, verdad? Bueno, a mí me parece lamentable lo que pasó con los indultos. Más allá de la desprolijidad, me parece que hay algo completamente ideológico y que le restó un montón al presidente por todo el contexto y que por más que él no quiera abordar el tema, es un coletazo que lo va a traer un montón de tiempo. Y lleva un año de gobierno y a pesar de que el presidente puede haber tenido apoyo para ganar la elección, el capital político que se gana en una elección se puede perder rápidamente. Y eso es lo que ha sufrido el presidente Boric en el último año de gobierno, teniendo unos índices de aprobación nefastos. Por lo tanto, yo espero que en marzo se pueda concretar también un cambio de gabinete y que pueda ordenar un poco sus filas, porque estos son desprolijidades tras desprolijidades, lo vemos permanentemente, últimamente lo de la Cancillería, etcétera. Entonces, hay una crisis de gobernabilidad que nos está afectando a todos y sobre todo lo que te decía anteriormente, que los índices de confianza son lamentables y en la medida que no tengamos confianza en la política y en la democracia no podemos aspirar absolutamente a nada. Por ejemplo, tú te tienes que acordar que independiente de que el texto del borrador de la Constitución haya sido rechazado ampliamente, que muchas cosas de ahí no conformaban a la ciudadanía, hay cosas que se debatieron para quedarse, como por ejemplo el Estado social y democrático de derecho. Yo creo que nadie pone en cuestión eso y creo que va a ser un punto también que llegó para quedarse en el debate que viene hacia adelante. Nosotros los amarillos en nuestra declaración de principios lo planteamos al revés. Planteamos un Estado democrático y social de derecho. Eso porque nosotros consideramos que primero tiene que garantizarse la democracia. Si no garantizas la democracia, no puedes garantizar absolutamente nada hacia adelante. Y fortaleciendo la democracia, se fortalece el resto de las cosas. Porque pasa que estamos en un abismo peligroso que puede ser que una minoría muy ruidosa puede lograr manejar a la mayoría, que es como por ejemplo lo que vimos en la convención. En la convención. Pero podemos verlo a nivel político. Una minoría ruidosa puede controlar al resto de las personas y eso es un descontrol político y social riesgoso.
es un descontrol político, pero lo vimos y quedó reflejado cuál fue el actuar ciudadano, que fue un comportamiento totalmente distinto y la antítesis de lo que fue el actuar político. Y eso también habla un poco de la cultura democrática que pueden tener los chilenos, a pesar de su historia, a pesar de todo, sigue respetando la democracia. Y ahora finalmente también, Pilar, nos gustaría saber, una vez que ustedes logren constituirse como partido, entiendo que la arremetida viene fuerte en buscar líderes, personas que vengan del mundo social para considerarlos en posibles candidaturas, ya sean para alcaldes, concejales, consejeros. ¿Cómo viene ese escenario? Porque se dicen que es la médula de todo lo que se puede lograr territorialmente, el ir también posesionando candidaturas o nuevos rostros del sector de ustedes en los municipios, en las regiones. Bueno, yo como te comentaba al principio, señalar que en la región de O'Higgins existe una directiva regional provisoria, compuesta por Alex Becerra, Ailí Correa, Juan Carlos Meléndez, Víctor Valestino, Pablo Zúñiga y Francisco Viela. Y además están haciendo conversatorios abiertos, hicieron hace una semana uno respecto del agua, tienen uno próximamente respecto de los derechos de niñas y adolescentes, porque a nosotros nos pasa aquí en Santiago también, o sea, hacemos dos reuniones de trabajo, y una a la semana y una de conversatorio político, porque es necesario, o sea, hubo por mucho tiempo una pasividad hacia la política y nosotros lo vemos todo el tiempo en lo amarillo. En lo amarillo, Eli, es una composición de personas inmensa que nunca participaron en política, que se definen como independientes, pero además que dicen, no, yo siempre fui de esos que dije, no, yo me da lo mismo que en gobierne porque igual tengo que levantarme a trabajar. Muchas de esas personas, pero cuando vieron lo que estaba pasando en la convención y vieron lo que hicimos los amarillos, dijeron, ¿sabe qué? Yo no puedo no tomar posición en lo que viene hacia adelante el país, y se han ido sumando. Entonces, esa discusión política se nos torna necesaria. Yo lo veo diariamente, yo me reúno con muchas personas, me junto con gente en mi casa, la invito acá, pido que nos presten casa, hacemos cosas más masivas porque se ha abierto como una ventana virtuosa, considero yo, de personas que quieren involucrarse en la política, porque al final todo lo que hacemos repercute en la política y hay una carencia de buena política que al menos nosotros estamos tratando de canalizarla. Entonces ahí el llamado es a la gente de la región de O'Higgins que esté interesada en conocer lo que se trata nuestro movimiento, porque nosotros somos partido Movimiento Amarillo por Chile. Quisimos mantener el nombre de movimiento porque tiene que ver con la estructura. Los partidos tienen estructuras bastante rígidas y la de nosotros una lógica movimental que está en permanente evaluación y en permanente perfeccionamiento, porque además tenemos ese péndulo amplio del amplio espacio del reformismo democrático. Como te dije, mucha gente que se siente más identificada con la centroizquierda, como mucha gente que se siente identificada con la centroderecha, pero con principios comunes. Pilar, con principios comunes que los llevamos a la práctica. Pilar, y justamente en este proceso donde ustedes están en la firma y tú dices un péndulo muy amplio, pero también para aquellas personas que a lo mejor, y está clarísimo que no da lo mismo quien gobierne, porque eso las urnas lo demostraron, y más allá de que haya habido un voto obligatorio, creo que estuvo la voluntad y el espíritu cívico de tener un pronunciamiento que no se estaba a gusto en la forma como se estaba conduciendo el país. En ese amplio péndulo, si una persona quiere firmar por Amarillos por Chile, ¿cuál sería ese perfil? ¿Cuál sería esa invitación? Porque puede ser una persona que se siente identificada con la derecha, puede ser una persona que se sienta de centro izquierda. ¿Qué punto en común pueden tener esas personas para que se acerque a Amarillos por Chile? Mira, respecto a eso, dos cosas. Invitar a las personas a leer nuestra declaración de principios. Nosotros tenemos una declaración de principios de 7 puntos que está disponible, por cierto, en nuestra página web, donde a grandes rasgos abordamos que somos un centro democrático y reformador, abordamos derechamente el principio de los derechos y deberes para poder vivir en comunidad, el Estado democrático y social de derecho, como te dije antes, la igualdad ante la ley. Somos explícitos sobre el rechazo absoluto a la violencia, no hay partidos que lo pongan tan explícito como nosotros. Y además nos planteamos como un partido moderno. Entonces, lo primero es invitar a leer los principios de nuestro partido que están en nuestra página web. Y lo segundo es que nosotros no rechazamos a nadie. O sea, cualquier persona que quiera entrar a Amarillo y que adhiera a nuestra declaración de principios va a ser bienvenido. Y además que nosotros, como los catalogamos como movimiento, aceptamos personas desde los 14 años y después pueden votar evidentemente, pero nosotros aceptamos también a voluntarios,
a adherentes, a todo tipo de personas que quiera contribuir con este amplio espacio del reformismo democrático. Entonces, a tu pregunta, nosotros no rechazamos a nadie siempre y cuando adhiera a nuestra declaración de principios. Muy bien, pues Pilar, queremos darte las gracias por esta oportunidad de escuchar a una líder nacional, mujer, también sobre todo se valora, de este movimiento Amarillos por Chile, que es bueno que las mujeres también den su parecer, su opinión a regiones, porque eso así también muchas te pueden motivar a pretender ser una líder de este gran movimiento. Pilar Peña, aquí se me perdió el torpeo, me habías dicho. Dardillon. Qué más complicado. ¿Qué procedencia ese apellido? Es francés. Francés. Fíjate que lo googleamos y vimos 2 entrevistas tuyas para ver qué decía el presentador y ninguno de los 2 periodistas que te entrevistó lo pronunció. Así que tuvimos que, mejor dicho, se lo preguntamos derechamente. Así que, muy bien, muchas gracias. Pilar, contentos de haber tenido la oportunidad de haber conocido más de Amarillos por Chile, así que cordialmente invitada para una próxima entrevista, aunque sea vía Meet, para seguir conociendo en qué están. Así que será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo grande a la distancia, pues. Gracias, Eli, gracias por invitarme, invitar a todas las personas a seguirnos en nuestras redes sociales, a las redes sociales de la Directiva Nacional. Yo las mías propias tengo mi red abierta, converso con todo el mundo, así que cualquier información que quieran sobre Amarillo, disponible para responder. Muy bien, y el próximo martes vamos a estar conversando nuevamente con Amarillos, pero con Alex Becerras para hacer esta bajada regional. Un abrazo. Excelente. A la distancia. Un abrazo para ti, Eli, que tengas muy buen día. Buena Muchísimas semana. Gracias. Chao, chao. Chao. ¿Cuánto te tomó armar tu propio mosaico? Una conversación con el matiz de la información y un puzzle de opinión donde hablamos de lo que pasa en nuestra región y el país. En San Fernando 101.9, en Santa Cruz 98.1 y Peralillo 92.1. Manía siempre en tus oídos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Manía.